Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta tercera lección del tema de transmisiones por cadena, vamos a mencionar muy rápidamente las categorías generales de los métodos de lubricación de cadenas, sobre todo aplicable a cadenas de rodillos. Básicamente es una cuestión de definición y en realidad a la hora de la selección es una cuestión de ámbitos de operación. Más allá de eso, es escoger el grado de lubricante. En esta lección, como les decía, se muestran muy rápidamente los tipos de suministro. El asunto es que las cadenas de rodillos requieren que permanentemente se esté refrescando el lubricante que ingresa en esas localidades ahí señaladas, el espacio entre el pin y el rodillo interior, el espacio entre el rodillo interior y el rodillo exterior y en menor medida, pero también el espacio entre esas platinas, entre esas láminas planas que tenemos ahí. Entonces, básicamente esos espacios que están marcados con circulitos verdes son en los que necesitamos garantizar que siempre haya lubricante. Y no es cuestión de aplicarlo una vez, una grasa o un aceite, sino que precisamente donde la cadena lleva tensión, donde la cadena es tensada, va a expulsar por compresión, va a expulsar el lubricante de ese espacio, entonces necesita ser repuesto. Y necesita ser repuesto en el momento en que la cadena está floja. Ahora, si la cadena está tensa, pues las superficies van a estar compresionándose entre sí, entonces el lubricante no va a poder entrar. Principalmente, como les he mencionado en lecciones anteriores, la función del lubricante es absorber impactos. Sí, un poco, reduce el desgaste por fricción directa, por supuesto, reduce por amortiguamiento y también por separación de superficies, el desgaste por fricción vibratoria o el ludimiento y también ayuda a disipar un poco el calor. Recuerden que las cadenas son muy ineficientes, tienen una eficiencia de más o menos 83-87% dependiendo de las condiciones. Entonces toda esa potencia se va en forma de calor finalmente y ese calor lo tiene que evacuar alguien, usualmente el lubricante es el que se lo lleva por contacto directo y después ese lubricante pues se va enfriando por convección. A veces hasta hay que proveer un radiador especial, un enfriador especial para el aceite en transmisiones de estas, sobre todo las que son de potencias así ya mayores a 45, 55 kilowatts por ahí. El asunto es que, volviendo a la función principal, es precisamente absorber los impactos de los rodillos contra el espacio entre dientes y los golpes de tensión que él se lleva cuando la cadena pasa del lado flojo al lado tenso en cada uno de los ciclos de funcionamiento. Si la cadena está funcionando suficientemente lento, entonces es suficiente con una lubricación manual, o sea, una lubricación ocasional, donde se aplica con brocha manualmente una grasa o un aceite cada cierto tiempo, una o dos veces por jornada de trabajo, o una vez cada 25 o 30 horas de funcionamiento de la máquina, algo así por el estilo. Entonces, si la velocidad de paso es suficientemente baja, esto es suficiente. A veces se puede optar por el goteo, o sea que por un capilar o por una mecha, entonces se vaya alimentando un lubricante líquido, o a veces también hay recipientes a presión como el que ustedes ven del lado derecho, que ya lo que contienen es una grasa que precisamente como hay una cámara de gas presurizada ahí, pues van suministrando esa grasa muy lentamente a través de ese tubo y de la brocha esa que pueden ver en la imagen. El asunto es que soluciones de este tipo hay muchas. El asunto es que se presta a aplicaciones en donde la velocidad es baja. Ya un poco más avanzado, pero de nuevo no deja de ser una lubricación ocasional
ya sea suministrado con presión, suministrado con una pequeña bomba de pulsos. Igual es una alimentación ocasional de grasa, de aceite. Si la velocidad de paso es suficientemente alta, entonces puede ser que haya que usar lubricación tipo B. Esto de A, B, C es algo que aparece con cierta frecuencia en algunos manuales, en algunos libros de texto, en manuales de taller o de operación. Puede ser que lo mencionen como A, B, C y D. El asunto es que acá lo que estamos llamando como B es el que es por baño o por disco. Entonces, básicamente la lubricación por baño quiere decir que la cadena del lado flojo, porque ahí es donde hay que proveer el lubricante, la cadena del lado flojo se inmersa por completo en lubricante. Como decir, ahí en ese nivel que ustedes tienen ahí, vean que entra por completo la cadena. O si la cadena se está moviendo muy rápido, por la velocidad de rotación o por lo que sea, simplemente su velocidad de paso es alta, entonces puede ser que como la cadena es irregular vaya a espumar el lubricante y eso decididamente es un problema. No queremos aire en el lubricante porque esto pues precisamente cambia sus propiedades. Al haber burbujitas de aire muy chiquititas, lo que está haciendo es que le da elasticidad al lubricante, eso es lo último que queremos. Lo que queremos es más bien, digamos, que él amortigue golpes y por supuesto el aire también trae humedad, que al fin y al cabo va a oxidar la cadena aunque sea muy lentamente. Entonces, si eso ocurre, si la velocidad es suficientemente alta como para que eso sea un peligro, entonces la cadena no entra en contacto directo con el lubricante, pero sobre una de las dos catarinas se pega un disco excéntrico o un disco concéntrico, no importa, que ese sí se inmersiona en el aceite y por efecto centrífugo entonces lanza el lubricante en todas las partes movientes que hay dentro, en especial el lado flojo de la cadena. Entonces por baño o por disco. Y por último, la lubricación tipo C, que sería un bombeo, es simplemente tal cual la definición, es una bomba que está constantemente suministrando un chorro lubricante al lado flojo de la cadena. Esto no es de alta presión de ninguna manera, vean que es nada más mover el lubricante, básicamente es vencer la viscosidad y la fricción con las paredes del capilar o de la manguera que lo esté llevando y suministrarlo del lado correcto, suministrarlo del lado flojo. Esto es necesario cuando las velocidades de paso son tan altas que básicamente por fuerza centrífuga el lubricante es expulsado por la cadena al pasar por la catarina menor. Entonces no da tiempo a un sistema convencional por baño o por goteo, no da tiempo por esa alta velocidad de paso, no da tiempo a que el lubricante penetre lo suficiente en todos los espacios formados por los diferentes componentes de la cadena. Entonces en ese caso se requiere un sistema de bombeo. Muchas veces esto se acompaña de un sistema de enfriamiento, o sea, se pone en serie un radiador, un intercambiador de calor para estar enfriando el aceite, sobre todo, como les decía antes, en potencias relativamente altas. Insisto en que esto no es una presión alta ni una velocidad alta la que se requiere, es simplemente, como pueden ver acá, son tuberías plásticas, es simplemente un chorro de fluido, no requiere altas presiones ni altas velocidades, nada más un suministro constante de un aceite con el grado correcto para el tipo de cadena que se tiene en este caso. El otro tipo de complemento que se requiere a la hora de operar estas instalaciones es naturalmente el café.